Y una vez más, un paraje maravilloso, ese epicentro de una historia tremenda, de algo que motiva esta investigación en profundidad. Nosotros no podíamos regresar en este primer programa, en este regreso, sin documentación, informaciones exclusivas y esas voces que a veces son tan difíciles de arrancar. Este lugar yo lo conocía hace tiempo porque para unos 20 años salió a la luz pública. Los compañeros Ángel Briongos y García Blanco fueron los primeros. Era una revista en la que yo trabajaba, un cuartel en Cerler, un viejo accidente y personas que aseguran que ahí ha quedado algo. Bien, la complejidad de este asunto quedó clara cuando nosotros, hacia la segunda temporada, si no recuerdo mal, lo abordábamos con nuestro compañero Juan G. Vallejo. Ahí notamos, como es lógico, la dificultad, el tener que llevar tenazas para arrancar testimonios. Pero este equipo ante todo es tozudo, y ustedes ya lo saben. Lo que hemos conseguido creo que tiene mérito. Lo tiene por parte de nuestros compañeros y con la gestión increíble del coronel Pedro Baños, al que ahora saludaremos. Por vez primera, los integrantes hoy del refugio militar de Cerler hablan a la cámara. Lo hacen con sus trajes oficiales, con sus condecoraciones, y hablan, repito, sin tapujos, contando lo que ha venido sucediendo en las últimas 2 décadas, a raíz de algo, de un hecho dramático, de un hecho triste. No les voy a contar más, porque el trabajo creo que es excepcional y se resume en este reportaje que viene a continuación. Pero ojo, en unos minutos, una de esas personas, uno de esos militares que vivieron de cerca todo esto, va a estar aquí con nosotros. Abramos las puertas del refugio militar encantado de Cerler. De marzo de 1991, bueno, pues es un día para un recuerdo nefasto para todo el valle. Fue un invierno de muchísima nieve y por tanto fue un invierno de muchas avalanchas y por desgracia de muchos accidentes, porque días antes había habido avalanchas en otros valles con muertos, pero no con tantos en un solo accidente. Un día normal, hay una unidad. Pues una unidad que está de maniobras, haciendo su instrucción técnica invernal de montaña y cumpliendo su plan de adiestramiento. Mientras subían los chavales por la mañana temprano, ocurrió que una luz de nieve en el alto de la montaña que no se esperaba para nada. Seguro que no lo vieron venir, porque una luz cuando te pilla en la montaña no lo ves venir. Lo puedes oír, lo oyes, pero cuando te quieres dar cuenta, si estás al lado, la luz te lleva. Recibimos la noticia a las 10 de la mañana, en torno a las 10 de la mañana. En la radio tuvimos una llamada del refugio de la Reclusa indicando que había habido una luz y que, bueno, que podía haber afectado a un grupo militar que estaba en la zona. Teníamos las emisoras de radio, es lo único que teníamos, que gracias a eso pudimos comunicar a Llanos del Hospital, y de Llanos del Hospital sí que ya había teléfono para poder hablar, y había una línea solo, pero podíamos comunicarnos ya. Mientras todo eso ocurría, en Benasque estaban alojadas en un establecimiento hotelero, lo recuerdo perfectamente, como si fuera hoy, todas las familias, esperando a que alguien bajara y les dijera pues, el cuerpo de su hijo, de su hermano, de su marido aparecido, o ese de la familia que está sentado un poquito más adelante, ¿no? Lo que ocurre es que en el año 1991, pues digamos que no había el mismo conocimiento que se tiene ahora. Y probablemente eso es lo que no permitió actuar de una manera con más prevención en ese caso, ¿no?
fallecieron 9 personas, un teniente y luego tropa. Los cuerpos estuvieron aquí durante la noche, por la mañana ya los metieron en los féretros y con un cura castrense en la parte trasera del edificio, donde actualmente está el mástil con la bandera y la placa con los nombres de los fallecidos, hubo una pequeña homilía. Lo que se intentó fue tratarlos con el mayor respeto posible y entregárselos a sus familiares para que los enterrasen en la intimidad. Fueron días muy tristes, mucha tristeza, porque al final la nieve para la gente del Pirineo es vida, es lo que has conocido siempre, ¿no? Pero nunca te ha tocado vivir la parte dramática de una manera tan brusca, ¿no? Como aquella. A raíz del accidente, más o menos transcurrido un año, allá por el año 92, empezaron a oírse rumores. Yo no estaba aquí. Vine en el año 93 y cuando vine, lo primero que me dijeron es que en este refugio pasaba algo. Aparte de decírmelo, me lo enseñaron pues tenía a la gente que estaba aquí guardados recortes de periódicos con titulares: sucesos extraños en el refugio militar de Cerlé. Los cuerpos se trajeron aquí, se subieron al secadero, que es la tercera planta del edificio, y ahí estuvieron. La mayoría de las historias que se cuentan están relacionadas con el secadero. En el secadero estaban las pertenencias de los afectados, no de todos, de algunos. Se tiraron tiempo allí. El material que se iba recuperando también se traía al secadero. Las taquillas que se abrían y se cerraban, pasos, sombras, incluso uno de ellos fue testigo de que le seguían literal. Hay un fenómeno muy concreto, que son esas puertas, esas ventanas que se cierran, sobre todo por las noches, se abren y se cierran, esos golpes que hay en las taquillas, sobre todo en las zonas donde estos 9 soldados pues, fueron depositados, fueron esos cadáveres pendientes todavía de ese funeral. Yo estuve en Cerler en el año 92, estaba haciendo el servicio militar y estuve por un mes. Empezaron como primero golpecitos en las ventanas, no le das importancia, alguna ventana que se abre. Luego la cosa ya fue a más porque oías como susurros, como voces. En la primera planta había una máquina expendedora. Allí es donde yo por 2 veces vi una silueta de lo que podríamos llamar una forma humana. La primera vez me asusté mucho, porque no es una cosa agradable de ver y bueno, estamos en una edad de 20 años y claro, me di un buen susto e incluso lo comuniqué. Llegué a pedir el traslado, hablé con un superior para decirle que yo ya no aguantaba más, que no tenía ganas de seguir viviendo este tipo de experiencias. También es cierto que aquí en este refugio siempre ha habido perros. Es cierto que algunos de los perros que ha habido en el refugio, en la planta del secadero donde estaban los cuerpos, no entraba. En uno de los pasillos había unas papeleras en las paredes a la salida de las habitaciones y fuimos pasando, estaba todo normal y cuando llegamos al final pues nos dimos la vuelta y una de las papeleras estaba dada la vuelta y en medio del pasillo.
Un día estábamos trabajando, estaban los chicos trabajando fuera, no había nadie dentro del edificio y llegó la hora de hacer el arriado de bandera, que se hace todos los días a la puesta del sol, y salí por la puerta trasera hacia el patio de armas. Cuando hice el arriado fui a entrar y estaba la puerta cerrada con llave. Pues tuve que dar la vuelta, entrar por la puerta principal y al comprobar si estaba la puerta con la llave echada. Apagas alguna luz de alguna ala o sección, ¿no? Y entonces, claro, cuando justamente ya has terminado de cerrar todas las luces, te encuentras que a lo mejor hay alguna camareta o alguna ala que vuelve a tener las luces encendidas. Una vez puse una cámara para mirar a ver si había algún efecto raro, ¿no? Una de estas cámaras inalámbricas con un receptor en mi habitación. Y claro, y sobre las 2:30 de la mañana saltó la alarma, pero no se veía nada. Con lo cual, claro, saltó la alarma de movimiento. Es decir, como que hubiese habido movimiento, pero no se veía nada. Me tengo que mover por todo el edificio y subir a la 3ª planta y subo solo. Entonces no puedo estar pensando qué me voy a encontrar, qué no me voy a encontrar. Si hay algo o algún fenómeno, por llamarlo raro o extraño, no sé cómo llamarlo, yo no puedo parar a pensar que pasa algo en este refugio, porque si no, no podría vivir aquí. Pues me dice, y lo dice un hombre bragado, un hombre acostumbrado a un tipo de vida que no es la convencional, como antiguo soldado del regimiento de cazadores de montaña. ¿Se imaginan qué días, qué noches, qué climas, qué determinación? Bueno, pues me dice este amigo que tengo aquí, para mí es un honor estar con él, que se le ha puesto la carne de gallina viendo algunas escenas, ¿no? Que eso no se olvida. Antonio. Encantado, Iker. Bienvenido. Muchas gracias. Como digo, un honor. El honor es mío. Antes de contarme esa sensación, me has traído unas cuantas cosas que, para los que no entendemos, quizá al detalle, pues, podamos saber, pero tiene un significado en tu propia vida, ¿no? En lo que ha sido tu adiestramiento, tu conocimiento en el ámbito militar. ¿Esto qué es? Sí, eso forma parte de mi vida, ¿no? Es como un cacho de mí, es un pedazo de mí. Esto es el parche de mi unidad, ¿no? De mi batallón, vamos. Y lo tengo ahí guardado con muchísimo orgullo, porque he tenido que sufrir mucho para llevarlo con orgullo y como se merece llevar, vamos. Porque sois de otra pasta, ¿no? Eso está clarísimo. Me traías más cosas, más recuerdos, que te agradezco muchísimo además, ¿no? Porque son elementos que no van adosados solamente en un uniforme, no. Van con uno. Eso es, forman parte de uno, eso es. Y hay que estar hecho de una pasta especial para estar a esas alturas, con esos fríos. Tú estabas viendo las imágenes y recordabas los hielos que tenías que arrancar, ¿no? El frío que hemos pasado ahí, todavía no tengo los huesos, Iker. Es impresionante, estoy viendo las imágenes y es que me emociono porque es que son muchas cosas que uno vive ahí. Una emoción buena, Antonio, por un lado, como de orgullo, de hacer tu misión. Sí. Y permíteme además que es tanta y tan buena gente en el ámbito militar que sigue este programa y que nos tiene cariño y nosotros a ellos por muchas cosas como van a ver ahora, ¿no? O sea, verles así, uniformados, hablando directamente, con una valentía que, bueno, pues nos emociona, ¿no? Especialmente. Pero esa parte de emoción buena, por el deber cumplido, por tu instrucción, se combina con otra emoción que imagino que tampoco se pasa, Antonio, y es la de que has vivido cosas ahí que no tienen explicación de momento. No, es que no tengo explicación. Yo sé que lo he vivido, sé que era una serie de cosas muy extrañas, pero no tengo explicación. De hecho, intento buscar la explicación de qué puede ser, pero es que es imposible.
Nos ponemos en situación, intentamos estar contigo dentro de este edificio. Cuéntanos fecha, por favor, Antonio, ¿qué estabas haciendo allí y cuándo empieza tu encuentro con el misterio en este mítico refugio de Cérler? Pues mira, eran las maniobras invernales que hacíamos ahí, ¿no? en el refugio, y si no recuerdo mal era noviembre, diciembre aproximadamente. Bueno, lo que recuerdo era el frío que hacía un frío horrible. Es normal, para eso estamos, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes a lo que vas y eso se lleva. Pero recuerdo al entrar, yo me acuerdo que cuando llegamos formamos y tal, y al romper filas entré. Y me dio una sensación muy, no sé explicarlo, de pesadez, de tristeza. Era un lugar muy triste, no sé. Mi cuerpo nunca me había pasado, ¿eh? Y tú, muy importante, no tenías información previa, digamos, de lo que había pasado. Nada, no, yo no sabía nada. Yo llegué ahí, yo me acuerdo que nada más entrar por la puerta, nada más entrar. Sentí algo, y es más, lo dije, hubo como un momento que me quedé solo y lo dije en alto, dije, no estoy a gusto. Lo dije en alto para mí, pero un poco alto y tal. No me sentía bien, era un lugar muy triste, muy oscuro, muy, no sé, angustioso. No sé por qué, ¿eh? ¿Nunca en tu dilatada experiencia habías tenido en un lugar de este tipo, por tu obligación militar, esta sensación? Jamás. De hecho, a mí las maniobras me gustaba muchísimo. Yo disfrutaba. De hecho, aquí también lo he disfrutado, ¿no? Por lo que hacíamos fuera. Pero esa sensación nunca la tuve. Hemos ido de maniobras a un montón de sitios, hemos hecho un montón de cosas y esa sensación de angustia, porque esa es la palabra, creo, angustia, nunca la sentí. Fue entrar por la puerta y sentir angustia. Yo puedo contar ahora, Antonio, que en el reportaje, lo que llamamos aquí entre la familia que estamos aquí, la que nos ven, ¿no? Llamamos pieza, un reportaje. Había unas imágenes de pasillos donde nuestras cámaras iban un poco serpenteando. Cuando Antonio ha visto eso, ha sido como quizás sentir de nuevo esa sensación tan difícil de explicar, ¿no? Sí, lo estaba viendo. Bueno, de hecho ha sido una mezcla, ¿no? Entre emoción y un nudo en el estómago. Mira, estoy viendo ahora mismo, esa es la parte de abajo. Sí, esa es donde se supone que estaba la cafetería. Y ¿qué recuerdos, no? Ahora mismo tengo un nudo en el estómago viéndolo. Me viene otra vez esa angustia, Iker. Bueno, pues entonces vayamos al momento en que tú lo primero puede ser una percepción, puede ser algo subjetivo. Las personas que nos ven pueden decir, bueno, vale, es un sitio un poco impresionante. Y Antonio quizá estaba, bueno, impactado por la grandiosidad del lugar, bueno, pero pasa algo en concreto que te empieza a preocupar, ¿no? Sí, bueno, eso fue... A ver, el tema fue aproximadamente sobre las 11:30 de la noche. Yo me acuerdo que ya estábamos, pues, lo que es la parte de... Era la planta baja, una planta intermedia, y en la planta intermedia era donde dormíamos. Y estábamos ya, pues, lo que es silencio, ¿no? Que es a las 11, pero bueno, siempre te escaqueas un poco más hablando con el compañero y tal, y te dejan un poco dividir ya por la noche, ¿no? Y estábamos ahí, pues, ya cambiándonos y tal para irnos a dormir, y me acuerdo que empezamos a oír voces que subían por las escaleras, voces y pasos, pero pasos con las botas de esquí, como si compañeros subieran. A ti lo que te sonó entonces, Antonio, es una acción que allí mismo había tenido que tener lugar un montón de veces, que se estaba repitiendo, pero no había nadie. No había nadie, es que encima era delante de mis narices, no era que había una puerta cerrada y se oía a través de la puerta. No, nosotros veíamos la escalera, oíamos las voces, pero no veíamos a nadie. Nada, no había nada. Es que estábamos delante y no había nada. Ahora estás oyendo esos sonidos, ¿no? De nuevo, ¿no? Sí, no, sí, es que lo estoy viviendo. Es que eso lo tengo grabado a fuego. Eso no se me va a olvidar en mi vida. De hecho, perdona que te... Sí, no, por favor. Fíjate, había un compañero cambiándose. Nos estábamos todos cambiando, ¿no? Nos estábamos quitando el mimeta, el traje de vida diaria y tal. Y nos íbamos a poner ya, pues, cómodos para dormir. Y un compañero se quedó a medio desvestir con la camiseta en la mano. Es que esa imagen la tengo grabada. Con la camiseta en la mano y me decía, ¿pero estás oyendo? Tío, ¿lo estás oyendo? Y yo que sí, que lo estoy oyendo. Decía, pero es que no puede ser, que no puede ser. Y todo lo que es la camareta donde dormíamos se paralizó. Te puedo decir que no sé cómo decirte, 16, 18 personas
Nos pusimos todos como en un corro mirando hacia las escaleras y no había nadie. Y oíamos los ruidos, las voces, las botas de esquí, las mochilas, todo. Mira, la mochila lleva un cierre aquí en el pecho, que cuando tú lo pones hace clac. Es una Altus y lleva un cierre en el pecho. Y ese cierre lo oíamos, era como, ¿cómo te podría decir? Era como si los ruidos que había se aumentaran para que los oyéramos, porque tú normalmente no oyes un cierre. Y no era su gestión, porque eso ocurrió de repente, estábamos hablando y de repente empezamos a oír todo aquello. Esto algunos expertos del ámbito de la parapsicología hablarían. Bueno, hay muchas formas de dirigirse a este fenómeno en concreto, ¿no? Pero algunos hablarían de mimofonía, algo que imita una especie de sonido que tuvo realmente lugar en ese sitio, como haciendo un recuerdo, ¿no? Como si un recuerdo pudiera volver a proyectarse sin verse nada. Sí. Porque yo no sé si en algún momento, o sea, esto imagino que os inquieta, y lo que yo sé, Antonio, es que, bueno, como persona bragada, como decíamos, eso si lo vives impacta tanto que tú llegas a hablar con altos mandos. Y me imagino que en ese momento, en esa conversación, tu sorpresa se multiplica por lo que escuchas después, ¿no? Es que me están dando escalofríos y todo según te voy contando porque lo estoy viviendo. Yo me acuerdo que al día siguiente fui donde un teniente, ¿no? Y bueno, hablé con él y tal, y digo, mire, mi teniente, es que anoche se oía cosas y tal. Dice, sí, dice, yo también las he oído. Dice, y yo creo, me dice, mira, yo no te puedo asegurar, pero yo creo que es porque como unos compañeros fallecieron aquí, que les enterró una luz y tal y cual. Y yo cuando me dijo eso, Iker, enseguida fue como si lo comprendiera. Dije, ya está, esto era. Tú mismo trazaste, ¿no? Sí, sí, la ecuación y sí. dijiste es esto. Porque lo importante es que tú no tenías esa información previa. No, yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Yo pasé la noche alucinando. Bueno, no dormí, ¿eh? No dormiste. Pero no por miedo, sino porque intentando pensar qué había pasado. Lo que está contando este hombre del nuestro ejército no es refugio de montaña. O sea, estamos hablando de una estirpe de personas que desde luego yo creo que su gestión poca, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que eso no tiene nada que ver con los ruidos de la naturaleza. No. Eso era al detalle que me estás contando. Te puedo decir, fíjate. Como unos chicos que dejaran el material. Es que, mírate, un ejemplo. Es que son muchas cosas. Un ejemplo. Nosotros, para quitarnos las botas de esquí, hay unas sillas de hierro, ¿no? Unas sillas de hierro que al resbalar contra el suelo las patas de hierro chirrían. Pues nosotros apoyábamos el pie en las sillas de hierro para hacer fuerza y quitarnos la bota. Bien, pues se oía como si apoyaran las botas en la silla, como si la silla resbalara por el suelo. Es decir, lo mismo que nosotros. Se oía como dejaban las botas, se oía el sonido de las botas, se oía cómo se quitaba la mochila, los cierres, los chaquetones, porque son de una tela característica cortavientos. Y se oye eso. Pero eran muchos sonidos, por tanto, no era un tipo de sonidos, era una sinfonía de sonidos. Era como si unos compañeros arriba se estuvieran quitando el equipo para lo mismo que nosotros, descansar. Hay expertos también que hablan, y tú quizá lo sepas, hay historias que hablan de viejas batallas y que el sonido de esa batalla se reproducía. Esto es un poco una situación no bélica, pero que está pasando. Sí, sí. Te das cuenta de que los altos mandos saben esto y te cuentan que hubo una luz y una muerte de unos jóvenes. Sí. Parece que los cuerpos estuvieron, como hemos visto, en una zona llamada el Secadero. Sí, arriba. ¿Hubo más fenómenos o llegaste a saber por otros compañeros de más tipos de fenómenos? ¿Siempre fueron voces o alguien? Yo recuerdo unas historias de taquillas abriendo y cerrándose. ¿Tú qué llegaste a vivir o a escuchar? Sí, yo he escuchado, es que yo lo que me comentaron a mí lo he vivido. Otro ejemplo, por la mañana se abren las ventanas para ventilar. Te estoy hablando ya de día. Pues era bajar a la planta de abajo y las ventanas de arriba cerradas. Ya. Subir, abrirlas y otra vez cerradas. O por la noche al revés, cerrarlas y luego por la mañana abiertas. Con la luz igual, me cuentan. Sí, de día igual. De hecho, yo tuve que estar un par de días, no me acuerdo por qué motivo, en el refugio y yo no subí arriba, vaya, pero no por miedo, sino porque no es miedo. Es que no sabes lo que hay y tu cuerpo te dice, no subas. Una aprensión. Sí. Es cierto que ha habido compañeros de tu mismo tipo,
gente acostumbrada a todo tipo de inclemencias, de maniobras, de situaciones, y que no se atrevían. Y esto es una cuestión de cobardía, ni mucho menos, ¿eh? Yo lo entiendo perfectamente, y hablamos de otro tipo de miedo, que no se atrevían, tenían muchos reparos a acudir a algunas de las zonas de este sitio. Sí, sí, mira. Eso no es leyenda, ¿no? No, no, eso es verdad, eso es que eso me lo han dicho a mí. O sea, el que le pasaba me lo ha dicho a mí a la cara. Yo había un compañero de artillería haciendo guardia en ese refugio. Y estaba, si no recuerdo mal, estaba en la planta de abajo, según entrabas, a la izquierda había como una habitación o algo así, no recuerdo muy bien. Y ahí está, él hacía guardia ahí y él me decía, mira, yo de noche no subo, no me muevo de aquí ni queriendo. Le decía yo, venga, y eso por lo de anoche y tal. Dice, es que no es lo de anoche, es que te tiras aquí un mes y un mes. De hecho, te puedo decir que, bueno, hace unos 11 años aproximadamente, 12, hoy en día ya tengo mi mujer, tengo mi hija, pero es que esto no lo he superado. Es decir, se lo sigo contando a mi mujer muchas noches y a mi hija de 7 años. Yo le digo muchas veces, pero es que me dice, pero que yo te creo. Le digo, no, pero es que necesito que me creas porque es la verdad. Yo necesito que alguien me diga, te creo, porque han pasado los años. Pero yo sigo pensando, yo sigo mirando en Google las imágenes del refugio, viendo la puerta y diciendo, aquí he estado yo y aquí ha pasado esto. Pues yo creo que una de las emociones fuertes de tu vida, y vamos a contribuir a ello, Antonio, y yo tengo muchas ganas, porque tú, y puedes decirlo, no sabes la información que hemos recopilado después, y yo creo que si has tenido la emoción doble, ¿no? Carne de gallina por tu historia, pero al mismo tiempo lo que viviste, te vas a quedar asombrado, porque nuestro equipo, con científicos, con medición de campos geomagnéticos, con medición incluso de radiación, con todo tipo de elementos que, bueno, a veces no consiguen nada, pero a veces sí, pues van muy en la línea, ¿eh? No te quiero decir más, pero muy en la línea de lo que tú viviste y lo que compañeros escuchasteis. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias. Y un abrazo muy fuerte, y aquí también hacemos un poco el recuerdo y homenaje a los compañeros muertos y a los que durante tantos años han estado aquí. Pues muchas gracias. Antonio, gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer. Y ahora lo que vamos a hacer es ver la investigación, que imagino que estarás deseoso, la investigación de nuestros compañeros, con esos aparatos, con esa visión científica, con esa visión sensitiva. ¿Coincide lo que ellos han obtenido con lo que Antonio y tantos compañeros militares vivieron? Vamos a verlo. Mientras mi compañero Javi toma lectura de temperatura con el termómetro por todo el recinto, yo voy a realizar un barrido fotográfico para ver si se detecta alguna anomalía. Cuéntanos qué vas a hacer, qué vas a medir. Bien, pues vamos a medir el campo geomagnético terrestre en todo el entorno exterior del cuartel y evidentemente también en todas las dependencias interiores para ver si encontramos alguna anomalía geomagnética que nos pudiera explicar de alguna manera los fenómenos que los testigos pues, cuentan que se producen en este lugar. Hostia, pues aquí está muy bajo esto. Esto está muy bajo.
Tenemos 16. Y aquí se dispara esto. Aquí tenemos 36.304. Un gradiente muy alto. La verdad es que la sensación es desagradable. A mí me ha pasado algo parecido en la segunda planta, en un lugar que también hay este gradiente energético. Rafa, hemos elegido este lugar para hacerte una prueba de aislamiento. Es en la segunda planta, el sitio en el que tú sentías un malestar, nos contabas, ¿no? Un malestar especial. Sí, desde luego al final de este pasillo iba increciendo esa sensación. Rafa, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Muy bien. Vale, ya estamos fuera del edificio. A partir de ahora estás solo en el lugar y si ocurre cualquier cosa... Nos avisas por aquí. Perfecto, muy bien. Me ha parecido oír pasos atrás, pero no, obviamente no hay nadie. Vale, ahora he oído una voz hacia mi izquierda y un golpe hacia mi derecha. No sé, la voz no soy capaz de decir que si decía algo, pero me ha parecido claramente una voz, una palabra, no sé qué podía ser. Ahora he oído pasos como si se acercaran, pero no veo nada. Así cuando te veo la cámara infrarroja al fondo, no sé nada. Sí. Pero se identificaría más como en la otra exactamente. Pero sí que he notado como si hubiera alguien por aquí. Me ha dado la impresión que había alguien por aquí a mi izquierda, pero no... Y todo está muy oscuro por ahí, pero si coges la night shot, igual puedes dar una vuelta por la zona, subir arriba. Subir al secadero, te has oído los pasos, ir yendo a través de la pantalla del monitor. Vale, lo haré por ti, porque te confieso que me inquieta bastante la idea. Bueno, estoy casi arriba. Ahora he oído un ruido. ¿Un ruido en esa zona, en la tercera planta? Es de la zona de la que he venido yo. No sé si bajar a ver. A ver, un momento. Estoy bajando de nuevo, ¿vale? Porque he oído un ruido donde estaba yo antes. En esta habitación había oído un pequeño ruido, pero no hay nada, obviamente. Y ahora digo cosas como arriba. Voy a intentar subir, pero no. No puedo ir rápido porque no veo. Ve despacio y ve tranquilo, Rafa. Oigo música. He oído música, Javi. ¿Está lloviendo fuera o no? No. Esto es lo que me pasó ayer. ¿Qué estás escuchando? Javi, ¿fuera llueve? Ruido blanco. Es el ruido blanco que oía yo, verás. Como si lloviera. El ruido de la lluvia en el techo, no sé. No sé, es bastante inquietante esto, la verdad.
Estoy en el salón de actos ahora mismo. Y bueno, no resulta con honestidad, no resulta especialmente agradable estar aquí solo. Acabo de escuchar pasos y no eran los míos. Ya empezamos. Me voy a meter por este pasillo. Otra vez. Esta vez al final del pasillo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Qué bien. No me gusta esto nada. Nada. Voy a bajar las escaleras. Bueno. Si hay algo aquí, que aquí se quede. Bien, 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 bien. Mira, te presentamos a los Hola. brigada, ¿Qué tal? Javier, Encantado. que está aquí también. Encantado, ¿qué tal? Responsable Hola. del refugio. Encantado, ¿qué tal? Hola. Encantado. Lo primero que siento donde está esta mesa, entre la mesa de billar y las banquetas, algo, como alguien, ¿vale? Un hombre rubio. Un hombre rubio. Vestido como el traje que tú llevas, pero es todo verde. Todo verde. No lleva camuflaje. El traje antiguo. Pero es todo verde, todo verde. Y es un hombre rubio, es más o menos alto, fuerte. O sea, no gordo, sino corpulento, ¿vale? Además es un hombre con un buen rango. Que además él le gusta eso. O sea, le gusta que... ¿Dónde mando? ¿Dónde mando? Muy bien. ¿Dónde mando? ¿Vale? ¿Edad, Aldo? Pues te diría unos 50 y tantos años. 50 y tantos años. Excepto el hombre este, lo demás es como unas imágenes, nada más. Pero el hombre este sí le veo más real, entre comillas. Porque todo el trayecto que hemos hecho, él ha estado delante. Él no está aquí, o sea, él no se mete aquí. Él aquí no entra. Se queda fuera. Sí, él aquí no entra. ¿Y rehuye hablar contigo? No es que rehuya, es que le doy igual. Le doy igual. O sea, no, primero porque no soy militar. Segundo porque, claro, me ve que yo le he visto, me mira, pero es como... Te mira más a ti que a mí. A mí me mira más. Sí. ¿Sabes? Te mira más a ti. Entiendo que por conexión militar y tal. Ajá. Lo único que te puedo decir es que la voz que tiene, porque cuando hemos subido, lo que ha dicho es con respeto. Pero lo ha dicho así, con respeto. Una voz así como, no muy gruesa, pero... Claro, pero no sabemos con respeto a qué se refiere. Probablemente a que yo esté subiendo. ¿Sabes? Como un sonido como de arrastrar algo, como si estuviesen arrastrando, pero como si fuesen dos personas arrastrando algo, ¿sabes? Sí. Y como que se escucha una cosa así, pero que están arrastrando algo. Pero es nuevamente esta parte, es más fuerte, no sé por qué, pero es esta zona que es más fuerte que esta, digamos. Y son dos personas arrastrando algo. Otra vez el... ¿Pero son pasos? Sí, sí, son como pasos, pero como... como si alguien intentase
a propósito, o sea, no es el paso normal, es el golpe ese. Esto también es impregnación, pero quien haya estado aquí, además es que he tenido la sensación como de un tipo moreno pequeño caminando a toda velocidad como diciendo no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Está ahí. ¿No sigue nunca No, al otro ala? no, siempre mantiene la distancia, se pone así, ¿sabes? Si yo le preguntara algo, él podría responder. Si quiere responder. No sé por qué repite lo de Martínez, ¿vale? Repite Martínez él. No sé si él se apellida Martínez, no lo sé, porque le pregunto, dice Martínez, y ya no dice nada de lo del respeto y se queda mirando allí. No sé por qué hace esto. ¿En esta planta no se ha seguido a todos los sitios? No. No, solo ahí está. Sí, se ha quedado aquí, allí no ha entrado. Pregúntale si me quiere decir por qué se queda aquí en esta sala. Dice algo de leer actas. ¿De leer actas? Sí. Dice algo de leer actas. De acuerdo. ¿Vale? Sí. Dice algo de leer actas. Ven, que para que antes hemos previsto una cosa, ya que estamos aquí, quiero aprovechar y ver una cosa. Otra vez el chico que sale aquí como... Sí, pero... ¿Pero qué va, andando, corriendo? Medio corriendo y no le gusta nada estar aquí. ¿No le gusta? No le gusta nada. Y el hombre no nos sigue, ¿eh? ¿Se ha quedado afuera? Sí, aquí no entra. Aquí no entra. No. ¿Está por aquí el hombre que me llama la atención? Fernando. No, aquí no entra. ¿Aquí no entra? No, aquí no entra. Aquí no entra. A ver, ¿tú no sabes dónde estás? No. No, bueno, sabes que estás en un sitio donde hay militares. Bueno, este es el refugio militar de Cerler. Yo te voy a contar un poco a grandes rasgos, ¿vale? Aquí ocurrió una tragedia. En marzo del año 91, aquí había una unidad alojada, salió al monte, hubo una luz y murieron 9 personas. Después de la tragedia, los cuerpos tardaron en recuperarse cerca de 12 días, pero los 4 o 5 primeros cuerpos que se recuperaron vinieron aquí, donde estamos nosotros. Bueno, si hay un nexo común entre todas las expresiones de nuestros amigos en el equipo de investigación multidisciplinar, es como el desagrado, la sensación inmediata de que no era un sitio en el que estuvieran a gusto, y me sorprende por parte de algunos de los elementos de este equipo tan maravilloso de Cuarto Milenio. Por diferentes cuestiones hubo una serie de personas que no estuvieron, entre ellas un hombre valiente. Estamos viendo hombres valientes toda la noche con este tema, ¿no? Como Pedro Baños, el coronel, que una vez más ha sido fundamental al realizar esta investigación. Pedro pues sigue dominando el mundo a su manera, pese a quien pese y pase lo que pase, convirtiendo este Así se domina el mundo en un auténtico bestseller mundial. Y me alegro muchísimo. Pedro, bienvenido. Muchas gracias. A tu casa. Me alegro muchísimo, y tú lo sabes, aunque será motivo, quién sabe si de otro programa, porque con tantas historias que pasan, tantas campañas en contra, al final la gente no le engaña a nadie tan fácil, ¿eh? Pues así es, y yo agradecidísimo para que sigas contando conmigo y que me sigas haciendo partícipe de esta gran familia que has creado y que sigues manteniendo. Y muchas más cosas que haremos, Pedro. Tú ibas a estar ahí por diferentes motivos y cuestiones, no pudiste, yo tampoco, Carmen tampoco, pero bueno, hemos estado representados por nuestros amigos de una manera extraordinaria. Cómo me impresiona, porque me ha recordado mucho a Las Islas, aquella investigación, y qué maravilla, y no pasa nada, los mandos militares, las personas con su traje oficial, y conviviendo con nosotros a nivel de curiosidad, y porque quieren desvelar ciertos enigmas. Eso se ha visto muy pocas veces. Creo que se ha visto en Sisla y aquí, no más, ¿no? Yo diría que se ha visto pocas veces en el mundo, porque es muy poco habitual
yo diría nada frecuente, que un ejército como es nuestro ejército de tierra se ha abierto completamente a un programa como es el tuyo. Increíble. Porque también sabe que hace las cosas con seriedad, Iker, que aquí no engañas, que no vas a buscar el pie donde no hay en ese gato, sino que al contrario, tú tratas de que sean los 4 pies, lo que pasa es que buscándolos o haciéndolos ver de otra manera diferente que lo que nunca intenta hacer la gente. Oye, Pedro, te agradezco en nombre de todo el equipo porque lo que estamos haciendo de verdad es absolutamente inusual y mi saludo afectuoso a todos los compañeros, antes en Las Islas, ahora en Cerler, que se han portado de maravilla y eso hay que agradecerlo siempre. Eso es increíble. He visto a Rafa Balaguer pues más preocupado que nunca y Rafa con su sentido científico algo le tuvo que pasar. Rafa, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hay una cosa que es clave, Rafa, y hay que explicar, que es que el público, yo mismo, vemos lo que está pasando en ese aislamiento, pero tú no ves nada. No, es no, que claro. eso es difícil. Cuando se ven las imágenes, ¿por qué se asusta Rafa si no se ve? Es que tú no ves nada. Yo no veía absolutamente nada, claro. Mi inquietud fue increciendo a medida que iba avanzando ese aislamiento. Y bueno, se ha visto perfectamente en el reportaje que cuando Javi me pide que coja la night shot y me vaya a deambular por el edificio, le confieso con toda sinceridad que es que no me hace ninguna gracia. Sí, sí, yo empiezo bien, pero claro, va pasando el tiempo, empiezo a oír ruidos, empiezo a oír pasos, obviamente no hay nadie, yo sé que no debe haber nadie, pero mis sentidos no me engañan. Entonces, para mí, allí había alguien, yo oía unos pasos, oía unos ruidos, oía una voz, oye, una música en un momento dado, una música moderna, una música extraña, sí, sí. Como si alguien estuviera escuchando. Sí, como si en algún lugar del edificio hubiera, pues alguna radio, no sé, música moderna, música contemporánea, totalmente actual. Muy extraño, pero lo más extraño fue la lluvia. Yo empecé a oír llover y claro, llamo a Javi con el walkie y está lloviendo fuera, porque mi sensación era que estaba lloviendo. Y Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Buenas noches. Es exactamente, tú lo dices en ese momento, yo creo que es de gran fuerza televisiva. Y como decía don Pedro Baños, y aquí lo que hay es lo que hay. Y nos damos cuenta ahora, escuchando los testimonios, que todo va en un mismo hilo. O sea, que estamos en el fondo reverberando sobre algo que otros ya habían escuchado con la misma precisión. Lo de la lluvia sí que... Yo me quedo sobrecogido, Iker, porque además tú sabes bien que en estos aislamientos no es algo habitual escuchar sonido de lluvia inexistente. Nosotros llegamos allí la noche anterior, dormimos en el interior del refugio, la gente del refugio nos permite pernoctar allí, hacemos varias experiencias de aislamiento y en una de ellas yo escucho perfectamente, además en la zona en la que está Rafa, un poquito más arriba, en esa especie de pabellón enorme, el que ellos llaman secadero, empiezo a escuchar perfectamente un sonido de lluvia golpeando ese tejado y yo le pregunto a Clara con total normalidad si ahí está lloviendo fuera. Ellos están en la furgoneta y dicen, no, no, aquí no está lloviendo. Ahora está todo excesivamente tranquilo. O sea, con una tranquilidad bastante inquietante. ¿Está lloviendo ahora, fuera? Aquí no está lloviendo. Hay un sonido como un ruido blanco muy lejano que me hacía pensar en agua cayendo contra el tejado. Pero si no está lloviendo... Claro, yo lo dejé como si se tratara de algún tipo de alucinación que tuviera que ver con el aislamiento, la oscuridad. Hay que decir que es una oscuridad y un silencio muy denso. Bueno, pero habéis estado en 25.204 aislamientos. Y nunca habíamos escuchado lluvia, y claro. Yo no sé, y podéis intervenir ya en cualquier momento. Clara, buenas noches, como siempre. Buenas noches. Pedro, permíteme, porque si ha habido fenómenos, y hablamos de la pura fenología, y ahora hablaremos de algunas incógnitas o no sobre el propio accidente, que parece que motiva esto, o de la situación del propio cuartel, a nivel hasta incluso geográfico. Yo esto de llover sin que llueva, esto en los fenómenos, vamos a decirlo, sería una mimofonía. Fenómenos extraños, mimofonía, ¿no? Claro. Lo que pasa es que yo hice... Se imita un sonido de la naturaleza real que pudo ocurrir allí y vuelve sin ningún sentido aparente. Sí, exacto. Yo, en cambio, no escuché eso. En los dos aislamientos que hice no escuché eso, pero sí que escuché otras cosas que coinciden también con lo que tanto Rafa como Javi percibieron en sus aislamientos e incluso quedaron grabadas algunas de esas cosas. Eso es interesantísimo, claro. Porque hay, digamos, dos tipos de fenómenos en los aislamientos. Unos que quedan recogidos en las grabadoras y en los aislamientos, véase portazos,
pasos que todos escuchamos y que quedan ahí grabados. Y luego hay un segundo tipo de fenómenos que escuchamos y que no quedan recogidos, que sería, por ejemplo, este sonido de la lluvia, que gracias a que Rafa también lo escuchó, pues podemos decir que es algo que tuvimos que percibir. Pero Sí, ¿por de qué, alguna no? forma. ¿Cuáles son las causas? Quizá tenga que ver con los datos y las mediciones que Rafa extrajo en el edificio. Pero es que Javi ha dicho una cosa muy interesante, el secadero. ¿Por qué en el secadero? Es que el secadero es donde las víctimas, los compañeros fallecidos en la avalancha, son llevados. ¿Y mucho tiempo, ese secadero Pedro? de ¿Mucho material. tiempo? Hay que pensar que se tardó en rescatar al último de los fallecidos, de extraerle de la nieve, 2 semanas. Allí hubo mucho dolor concentrado, muchísimo dolor. Yo he tenido la oportunidad de hablar con buena parte de los testigos presenciales, tanto de la avalancha como de luego de todo ese dolor, esa psicosis colectiva que se produce en general en todo el refugio militar, pero muy particularmente ahí en ese secadero, y es realmente terrible. Psicosis colectiva. Absolutamente. Además me decían que viven como una depresión, que son casi zombies, porque claro, es que estamos hablando de que han muerto sus compañeros, han muerto sus amigos, han muerto sus subordinados, y para nosotros, para un teniente, para un capitán, el que mueran sus soldados... Su equipo. Es su familia, son sus hijos. Es un dolor terrible, terrible. Y todo lo que me han contado todavía hoy, con todos los años que han pasado, lo sufrían. Cuando yo estaba hablando con ellos, lo estaban sufriendo, lo sufrían. Cuando yo he hablado con ellos y he hablado, como digo, con muchísimos testigos, incluidos los testigos que luego van a participar como peritos en el juicio, y con un dolor tremendo, porque recordemos que todos los años, el 11 de marzo, todavía se conmemora ese día. Se va a homenajear a los fallecidos. Actualmente, por la unidad que es la heredera de las unidades de montaña, que es la Brigada Aragón, todos los años se hace un homenaje y se hace una marcha durísima de 3 horas en la que se recuerda a todos los fallecidos. Nosotros los militares no abandonamos a nuestros caídos bajo ningún concepto, pasen los años que pasen, lo mismo que no abandonamos a los compañeros tampoco en vida. Y ese dolor hoy en día todavía sigue muy presente, pero claro, en ese caso es que se concentra en un punto muy concreto del refugio, que es el secadero. Y de verdad, allí las escenas que a mí me relataban eran de auténtico dolor, pero un dolor extremo, extremo, como decimos, de psicosis colectiva. La gente iba como me decían, iban como zombies por los pasillos. O sea, fue especialmente doloroso. Había algunos argumentos, y podéis intervenir en cualquier instante. Estamos entre el accidente. Es muy curioso porque esa sensación la hemos visto en el testigo ahora, la hemos visto en las personas que hablan, da igual el tiempo transcurrido. Quien ha estado haya contactado con eso, es como un pesar brutal. Pero hubo intentos de explicación geológica, incluso clara, por la ubicación concreta del cuartel. Sí, el cuartel está ubicado sobre una morrena glaciar. ¿Y esto qué es? Pues es una especie de falla, vamos a decirlo así. De hecho, yo creo que Rafa lo puede explicar mejor porque él ha medido todo el cuartel con el geomagnetómetro y ha detectado anomalías importantes en determinados puntos del cuartel. Pero bueno, para que lo entienda todo el mundo, luego ya su explicación de esas anomalías es, digamos, como si el cuartel está construido sobre una falla. Entonces eso provoca cierto movimiento muy pequeño. De hecho tienen una grieta en el cuartel que nosotros pudimos grabar, donde se observa esas alteraciones de milímetros de que se va abriendo la grieta cada cierto tiempo, muy poco, y está muy bien asentado. Pero claro, una grieta puede producir algún tipo de sonido. Entonces, algunos militares de los que están en activo achacaban el decir, bueno, o quieren achacar, más bien, decían, yo prefiero achacarlo a esta circunstancia, el caso de oír un ruido. Claro, hay una otra serie de fenómenos que hemos visto por parte de los testigos y que incluso hemos vivido nosotros, que no se pueden explicar de ninguna manera a través de esa falla. Una cosa antes de entrar más en profundidad. Pedro, lo que sí puede resultar anómalo es que era un caso muy tabú, era un caso muy difícil, era un caso muy expediente X militar español, y sorprende la curiosidad que ellos mismos tienen, como pasaba en las islas en Toledo, programa 500, porque a mí esas imágenes de uno de los mandos militares, hablando con Aldo de tú a tú, porque uno hasta puede creer menos, lo que sea, pero ya que están en la circunstancia, intentar saber un poco más, a mí eso me parece memorable. Totalmente. Pero no era fácil, no era nada fácil. No, en absoluto. Durante muchos años, muchos investigadores, muchos periodistas intentaron acceder a toda esta información, intentaron acceder a las instalaciones para poder hacer algo similar y no lo habían conseguido. Esa es la realidad. Hay que pensar que, yo creo que además es importante también decirlo, el ejército moderno que tenemos actualmente, absolutamente adaptado al sistema democrático, y yo creo que esto es uno de los grandes pasos que se está dando, esa apertura, en el que además
También necesitamos conocer lo que ha pasado en nuestros cuarteles, que era un tabú incluso para nosotros mismos, porque efectivamente no había especialistas, no había técnicos que hasta ahora hubieran podido en buenas condiciones de verdad investigarlo. Estamos viendo que la apertura es absoluta, los militares que participan de uniforme en este tipo de experiencias se vuelcan absolutamente. Totalmente. Y además con unas directrices de nuestro general, jefe del Estado Mayor del Ejército, de participación total y absoluta, porque es lo que creo que es el ejército que procede del pueblo, es lo que tiene que hacer con Pero su pueblo. fíjate, Pedro, hemos estado en las islas. Carmen, tú y yo hemos estado en otras instalaciones en pleno corazón de Madrid y hemos visto esa apertura brutal. Y claro, lo extraño es que ellos saben perfectamente que los fenómenos, ahí está la duda, lo cuenta la cámara. Esto sí que es asombroso. Lo cuenta la cámara durante mucho tiempo. Nadie habla de una historia, digamos, de visiones o de fantasmas. Los sonidos, habrá que preguntarse por qué, son el hilo conductor de esta historia, los ecos de un refugio por algo. Yo no sé si científicamente, Rafa, esa situación geológica te daba unas claves diferentes, o aparte de tu situación de pasarlo francamente mal en el aislamiento y que no sabes qué ha podido ser, los mapas tuyos ya absolutamente clásicos decían algo, porque esta vez incluso implementaste cosas nuevas como búsqueda de radioactividad, por si acaso. Exacto, sí, sí, sí. Buscando precisamente esa relación de la geología con este tipo de fenómenos, en estos enclaves tan misteriosos, pues hemos decidido incorporar, y esta vez fue la primera en la que incorporamos pues, un pequeño contador Geiger, absolutamente pues, portátil. Y esto lo que nos permite... El contador Geiger ya es así. Ya, pues, o sea, que antes sí, era, ¿te acuerdas, Pedro? Exacto, que era, pues ya es así. había que llevar un camión. Exactamente, Casi. ahora lo llevamos en el bolsillo, estamos midiendo en tiempo real en el plató, o sea... ¿Por qué buscabas esa clave? Porque a estamos- veces algunos fenómenos tienen que ver con esas alteraciones. Claro, o sea, lo que tiene que ver es que, fíjate, es muy interesante la idea, desde la más remota prehistoria se han abandonado algunos poblados, algunos yacimientos han quedado abandonados de un día para otro, de una manera muy súbita, y en algunos lugares parece ser que eso podía haber estado relacionado con minerales radioactivos. De manera que en lugares en los que hay un exceso de radioactividad natural, pues de alguna manera han quedado etiquetados como lugares malditos, entre comillas. Obviamente la gente que vivía en esas zonas no conocía la existencia de la radiación, pero sí que asociaba al lugar pues ciertas afecciones No que se la encontraban radiación bien, provoca. claro. Cáncer, etcétera. Entonces decidimos, pues, de manera ya empírica y sistemática, incorporar el contador Geiger a nuestras mediciones para tener una doble lectura, la de radioactividad natural y la geomagnética. ¿Y la radioactividad natural, Rafa, como esta primera prueba en Cerler? Absolutamente Normal. normal. En este sentido, los compañeros del ejército pues, pueden estar totalmente tranquilos. Que la Que eso está bien radioactividad saberlo, ¿no? Es absolutamente normal, igual que la que tenemos pues, ahora mismo aquí en el ¿Qué plató. tenemos, por cierto, Rafa? Pues mira, ahora mismo tienes 0,11 microsieverts. Esto es un valor pues no es muy... Pripyat esto, ¿no? No, esto no es Pripyat. O sea, esto es un valor muy normal, por ejemplo, para que todo el mundo pueda hacerse una idea rápida. Aquí tenemos ahora mismo 0,11 microsieverts. Por decirte algo, en las inmediaciones de Tokio, después de Fukushima, ahí se llegó a 1 microsievert. Entonces, esto es 0,11 ahora mismo. ¿Y aquí en en el Cerler plató. la media sería? Estarían entre 0,9 y 0,19, O sea, más o menos. Totalmente correcto. Totalmente correcto. Ahí no totalmente encontramos normal. anomalías. Ahora me cuentas las otras, las que quizá nos hayan dado alguna clave, pero lo que contaba Aldo. Bueno, hemos visto al doctor Gaona primero, Javi. El gran doctor Gaona, que es que me encanta porque dice, aquí no sé, tengo una sensación de desagrado, de desazón, de malestar y con total naturalidad, porque a Gaona ya le da igual lo que puedan decir o no por su prestigio. Oye, es que está sintiéndolo. Y creo que no solo lo siente él, sino siente su medidor Sileron también. Sí, Hay él elementos curiosos, ¿no? Hizo la prueba del Sileron, además él elige una zona concreta del edificio, que es también en ese secadero, en la tercera planta, porque hay que decir que la mayoría de fenómenos ocurren ahí y ahora podemos desarrollarlo. Prácticamente. Cuando vemos a Aldo decir, por ejemplo, que hay un alto mando que nos va siguiendo a todos lados, pero que no quiere entrar a ese pabellón No concreto. quiere entrar justo ahí. Luego ve a un joven corriendo por uno de los pasillos, que es el pasillo que está pegado a ese pabellón, con lo cual estas escenas que describía Pedro, por ejemplo, de gente que no quería estar allí, de esa especie de caos colectivo, pues nos podría recordar perfectamente. Es decir, ese es el lugar donde suceden la mayoría de cosas. Y es ahí donde el doctor Gaona hace la experiencia con el Sileron y da además unos resultados muy negativos. La gráfica es absolutamente negativa desde el primer minuto. Y no solo eso, sino que en su experiencia de aislamiento posterior, él describe exactamente lo mismo. Lo mismo. Además, es muy curioso porque todos empezamos en nuestros aislamientos
tranquilos, con un silencio. Creo que es la primera vez que sepulcral. todo el equipo prácticamente se autoaislaba, ¿no? Sí, todos nos sometimos a esa experiencia y ha sido una cosa muy interesante porque hemos visto que hay coincidencias exactas. Además, no nos contábamos después porque Gaona llegó después, no le dijimos absolutamente nada. Y es interesante, además, él está muy tranquilo y según van pasando los minutos, según esa experiencia de aislamiento se va prolongando, él se va sintiendo más incómodo hasta que llega el momento en el que tenemos que subir incluso porque la situación es bastante incómoda. Como Al cabo con de- Rafa, que le vemos realmente incómodo. Es que es que hubo un momento en el cual, explorando el edificio con la Night Shot, me pide Javi que entre en el secadero, esa puerta que hemos visto que estaba abierta, que yo sabía que estaba abierta, y yo no pude abrir esa puerta. O sea, no atinaba a abrir la puerta. Voy a entrar en el pasillo. Si quieres, entra en el pasillo, crúzalo hasta la puerta del fondo y entra por ahí a la nave enorme. Nosotros de momento estamos en la furgoneta. No deberías escuchar nada. Vale, de acuerdo. Ok. ¿La puerta del secadero está cerrada siempre? ¿Perdona, Rafa? ¿La puerta del secadero está cerrada normalmente? ¿Cerrada con llave te refieres? Sí, no he sido capaz de abrir. A ver, un momentito. Vuelvo a probar. Nosotros siempre la hemos encontrado abierta. Vale, pues no la puedo abrir. ¿Eso es su gestión? ¿Con el paso del tiempo tú lo piensas, Rafa? ¿O Yo qué está supongo ocurriendo que, ahí? claro, supongo que sí, pero hubo un momento Has ya estado casi en muchos sitios de y pánico. esto nunca. No. Sensación así de una aprensión de una manera tan clara, no he tenido nunca y he estado en muchos lugares, sobre todo estudiando monumentos megalíticos, lugares sagrados, y realmente la sensación del refugio Cerler no la he tenido nunca. ¿Sensación de que estaba siendo vigilado por alguien, perseguido por alguien, observado No, por sensación alguien? de desasosiego. De hecho, es algo que podemos corroborar con los mapas, con las lecturas geomagnéticas. Los mapas sencillamente, Rafa? Bien, pues nos pueden dar muchísima información. Los espectadores ya saben que lo que hacemos es medir pues, la intensidad del campo geomagnético terrestre para buscar anomalías que nos puedan explicar el origen de este tipo de percepciones. Entonces hay cosas muy interesantes. Se puede ver bien en el mapa. Este punto tan azulado de aquí es justo a la entrada, justo antes de entrar en el refugio, y nada más cruzar el umbral ya tenemos un gradiente energético muy alto, de unos 10.000 nanoteslas aproximadamente. Eso ya es un golpe energético importante. De manera que personas sensibles pueden experimentar una sensación de aplomo, de pesadez, en cuanto cruzan la puerta del refugio. O sea que realmente es sorprendente. Curiosamente, como ha pasado en algunas mediciones en iglesias. En, recordando ahora. sí, en Torres del Río, por ejemplo, también nos ocurría. Justo en el umbral. Curiosamente lo que dicen los testigos que hemos oído. Que Era justo un cuando sitio entran, que entraban ya bueno, como este deprimidos. testigo que hemos escuchado, Sí, Clara, Antonio. aquí con su diciendo, es que fue al entrar, qué curioso esto ahora, como tuve una sensación de pesadez y de Sobre todo, Iker, que esto no es algo que hayan sentido ellos de una manera ocasional. Es que esto se lleva produciendo desde hace años, desde que sucede. Casi 30 años. Desde el año 1991, desde que sucede esta avalancha y este accidente. Terrible, por supuesto, y fortuito. Quiere decir que esto no es nuevo, no es que lo sientan ellos, es que lo llevan sintiendo muchas personas Lo anteriormente. fuerte, Pedro, es que lo sientan integrantes de generaciones diferentes del ámbito militar, que sabemos de lo que estamos hablando, que no tenían conocimiento en esa llegada al cuartel de lo que ahí había ocurrido, y su sorpresa cuando se enteran de que en ese secadero han estado los cuerpos, con todo el respeto lo decimos por favor a todas las familias Por supuesto, y todo, por pero supuesto, que no sabían nada, y la sensación, como nos decía el testigo, de que ahora tengo la clave, ¿no? Esto tiene que ser por eso. Sí, sí, desde luego.
¿Y el secadero, Rafa? El secadero es la tercera planta, es aquí arriba. Es esta planta de aquí arriba. El secadero es este pasillo de aquí. ¿Qué significa ese dibujo que parece una célula casi? ¿Qué significa? Exacto. Esto es la intensidad del campo geomagnético en esta tercera planta y es significativo que en la parte del secadero, que es toda esta parte de aquí, tenemos pues un dominio de una zona de baja energía, pero justo al final, donde Gaona decía que veía una persona que notaba pasos, que había alguien... Aldo decía que había alguien que salía corriendo. Clara Digamos que coincide todo el mundo con ese punto. Notó también sensación de presencia en ese lugar, es este punto de geomagnetismo alto. Que es algo que varía en todo un marco que tiene otros tipos de colores. Ahí está una alteración del campo geomagnético. Exacto. Hay quien dice, Pedro, que estos fenómenos, sea lo que sean, tienen que ver con algo no bien resuelto, con algo que cuenta la eterna historia de los fenómenos extraños. Yo no sé si brevemente, con el tema del accidente en sí, Pedro, ¿hay alguna duda? ¿Hay algo que podemos no saber? ¿Qué sabemos de ese accidente? ¿Está todo claro? Está clarísimo porque además se le quiso dar muchas vueltas desde el punto de vista judicial y la resolución al final fue de absolución al capitán, al Raúl Suevos, magnífico oficial y lo sigue siendo, queridísimo por toda su gente, y aquello se determinó que había sido algo totalmente fortuito y totalmente imprevisible, pero lamentablemente algo que no podía esperar nadie, absolutamente nadie. Esa montaña se viene abajo, la tuca de Paderna, se viene abajo. Estamos hablando de toneladas y toneladas. Se calculó que podía haber, las dimensiones eran de unos 200 metros por 100 metros lo que ocupó la avalancha. ¿Y hay alguna cosa, compañeros de Aldo, que haya acertado? El tema del secadero, el tema de las actas podía corresponderse. ¿Algo más que os haya sorprendido? Claro, tú también viste fenómenos por tu parte, que coinciden con los dos compañeros. Sí. Queríamos escucharlos, nunca mejor dicho. Sí, precisamente una de las cosas que dice Aldo de ese pasillo que hemos visto que es parte del secadero, donde hay como unos pinchos que sobresalen, que es ahí donde se colocan las botas, es un sitio muy claustrofóbico porque es muy estrecho y tiene dos entradas, una que da al propio secadero, digamos, a la parte diáfana y grande, y otra para salir hacia la parte del descansillo y la escalera. Yo realicé ahí 2 aislamientos la primera noche y coloqué mis grabadoras, como de costumbre. Aparte de los ruidos que escuché, que algunos han quedado, como digo, grabados. Como escuchaba Rafa también, que se escucharon ahí perfectamente. Se ven perfectamente. Hay algo que no escuché y que sin embargo se grabó y que es muy curioso, porque es una especie de correteo a mi alrededor. Es decir, yo en medio de ese pasillo, las grabadoras a mi lado y como si alguien correteara a mi alrededor, cuando realmente para poder pasar a alguien tendría que haberme quitado yo, porque no puede pasar corriendo por encima de mí, no hay sitio, no hay hueco. Parece que es similar a lo que cuenta el testigo que ha estado con nosotros. Aldo decía también que había alguien que corría, que quería salir de ahí, que no quería estar ahí. ¿Lo escuchamos? Siempre decimos, no es el mejor lugar, este plato tan inmenso que tenemos aquí por fortuna, esta cantidad de volumen cúbico, pero vamos a hacer el esfuerzo y seguro que ustedes incluso lo captan, que ya tienen el oído avezado, nunca mejor dicho, para estar conectando como una auténtica parabólica. Vamos a ver lo que grabó en esta primera inserción Clara Tahoces en su experimento. Bueno, no sé qué opináis, pero es bastante evidente que hay gente subiendo, bajando las escaleras. Pedro, Javi, Rafa, Clara, y tenéis claro que no había nadie. Hombre, estaba yo sola, estaba el resto de los compañeros, bueno, que en esa noche no estaba ni siquiera Rafa, ni el doctor Gaona, ni Aldo, solamente estábamos Javi y yo. Y estaban metidos en una furgoneta fuera del edificio. Y bueno, yo tenía la grabadora al lado, la grabadora, por cierto, falló, se oye un pitido raro ahí. Sí. Es una de las, yo tenía 2 grabadoras, una de ellas falló, cosa que esa grabadora nunca me había fallado. Pero es como un pom, 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 que yo no sé algún tipo de sonido natural que podéis acoplar a esto, pero Clara suena muy a las escaleras, oído, ¿verdad? Clara tendría que haberlo escuchado en ese momento. Ya, es suficientemente fuerte como para ser escuchado, ¿no? Y en cambio, las cosas que sí que he oído, yo referencio y hablo a través del walkie diciéndole, Javi, acabo de oír un ruido,
y se oye el ruido anteriormente. Es decir, Esto no. que esto nada. Yo no... Es decir, la sensación de este cuartel es que hay una serie de como ecos que se escuchan, solamente sonidos, que son muy característicos para quien sabe del ámbito de lo militar, o ellos lo recuerdan como los compañeros subiendo y bajando. ¿Y hay otra grabación? Sí, hay otra grabación que precisamente coincide con lo que dice Antonio, el antiguo militar que hemos tenido de testigo, que escuchaban como si alguien bajara las escaleras, alguien o subiera o bajara, según el momento. Ellos miraban, se quedaban mirando de arriba abajo, oían toda la secuencia, pero no veían absolutamente nada. Pues bueno, pues en una de las grabaciones se capta algo parecido y termina con un portazo, como si alguien se hubiera finalmente bajado y se hubiera cerrado la puerta. Vamos a escuchar. Desde luego, Clara suele tener mucha suerte con estas cosas, pero es que estas son como tan gráficas de que está pasando lo que está pasando. ¿Y qué argumento ponemos aquí? Que ahora mismo estoy pensando, Pedro, en Antonio, que él no está aquí ahora y que a posteriori va a ver todo esto, va a escuchar todo esto, mejor dicho. Yo no sé su carne de gallina ya hasta dónde va a llegar. Si se emocionaba viendo esto, imagínate con estos elementos que son exactamente lo que ellos decían oír. Eso es que es exactamente lo mismo todo el rato. Incluso Aldo, hay un momento en el que dice que él escucha pasos como de alguien que baja por los costados de la escalera, sin él saber absolutamente nada del lugar. Incluso también recuerdo ahora mismo, Pedro, que esto seguro que él nos puede explicar mejor, hay un momento en el que Aldo dice que el alto mando que nos sigue no quiere entrar en todos los sitios del edificio. Dice, en la cocina no ha entrado. En las habitaciones de los soldados que estaban en activo, que estaban allí durmiendo, tampoco quería entrar. Él se quedaba fuera en determinados lugares. Y el brigada Javier Velasco que nos acompañaba se queda con una cara como si él estuviera accediendo a una información a la que nosotros no llegábamos porque no tenemos ese conocimiento militar. Y después de la experiencia de Aldo nos dice, es que es normal, porque los altos mandos no podemos entrar en las habitaciones de los soldados, porque sería como una especie de allanamiento de morada, ¿no? Se considera primera residencia, primera vivienda. Correcto. Y las cocinas, si él no tenía ninguna competencia en ese lugar, tampoco tenía por qué entrar, ¿no? Entonces, hay lugares concretos en los que esta persona que Aldo veía no quería entrar. Y tendrían un sentido. Pedro, ¿y qué decimos de todo esto? ¿Qué sello le ponemos a todo esto? Nos encontramos con un fenómeno similar, con diferentes fenómenos, al de la Sisla, por ejemplo, y ahora se nos abre, yo creo, la perspectiva, la sensación de en cuántos lugares del ámbito militar o de otros, pero el ámbito militar ha sido especialmente hermético hasta ahora, y han vivido muchas cosas de este tipo. ¿En cuántos lugares así ahora habrá personas en acuartelamiento diciendo, es que esto es lo que pasa aquí? Pues, si me permite, sí que te voy a contar algo. Hablando con tantos testigos, en su momento, sobre todo la prensa, acusó al general que mandaba entonces la brigada, al general Lucas, de que era el que había presionado al capitán para que exigiera más a sus soldados, que durmiera más a la intemperie, lo que no es cierto, porque ya ese mismo año se había suspendido varios ejercicios precisamente por la rigurosidad del tiempo, por temperaturas extremas. Y además el capitán, con muy buen criterio, lleva a su unidad a dormir al refugio y no les lleva a dormir a la intemperie para que no hubiera episodios de congelación. Pero a este general se le acusó mucho, al general Lucas. Y lo curioso es que este general, a mí me ha dicho entonces el capitán Raúl Suevos, que su apoyo fue absoluto hacia el capitán, absoluto, y este hombre, que estaba en muy buena forma física, muere muy poco tiempo después, muere muy joven. Y si a lo mejor esta persona de estos 50 y tantos años, que todavía está ahí con ese dolor, que no entra en ciertas instancias, que es un mando importante, que lee las actas, pudiera ser él. Digo simplemente porque es que el capitán era alguien joven, evidentemente, en aquel momento, o sea, el Raúl Suevos era un capitán joven. El teniente que fallece, Álvaro, era también joven, evidentemente, con menos de 30 años. Quiere decir que no había nadie de esas edades. Digo simplemente por pensar que puede haber alguien allí que todavía le duele todo aquello que pasó. Porque a mí me han contado que el general Lucas sufrió muchísimo, evidentemente era su unidad, aunque no fuera... Digamos, él mandaba muchísimo más que no solamente eso, pero después de todo era su unidad, era su gente, era su tropa, y dicen que también sufrió muchísimo, mucho más de lo que los medios luego transmitieron. O sea, que el sufrimiento de este caso en concreto, Pedro, yo no tenía esa perspectiva,
ha impregnado un montón de generaciones y de historias. Y yo no sé, el Brigada, por ejemplo, qué sensación. Él se sorprendía con lo que decía Aldo. Sí, hay que dar, por supuesto, las gracias al brigado Javier Velasco y a los compañeros. Nos atendieron, vamos, maravillosamente bien. Y es cierto que él nos siguió en todo momento y tenía muchísima curiosidad también por la actuación de Rafa para saber exactamente cosas sobre el cuartel que él ignoraba. Y es cierto que también nos decía Javier Velasco que allí se realizaba todos los años una misa, aparte de esa marcha hacia el monolito que se construyó en el lugar donde ocurrió la avalancha, y que además tiene una placa al entrar con los nombres de todos los fallecidos, y al lado de donde se arría la bandera también hay una placa. Es decir, tiene muy presente aún hoy lo ocurrido aquel año 91. Es que se hizo el funeral y todo, en el patio trasero del edificio también se hizo el funeral con los ataúdes de las víctimas. Es decir, que quienes conocen bien la historia tienen muy presente lo que sucedió allí. Te dejo el remate, Pedro. No me gustaría terminar, si tú me lo permites, y te lo pedirá encarecidamente, sin citar a todos los fallecidos. Creo que se lo debemos, hemos hablado de ellos, pero no les hemos citado. Yo, si me parece el colofón perfecto. Les voy a citar. Del grupo de la sección de esquiadores escaladores del grupo de artillería de campaña 42, el teniente Álvaro Fernández, el cabo primero Ricardo Dorado, el cabo Juan Antonio Pozuelo, los soldados José Luis Rodríguez González, José García Peña, José Tallón y Daniel Vives. Y finalmente, de infantería, los soldados de la compañía de esquiadores escaladores de Barbastro, Joaquín Pérez Mendiguren y Jorge Gorrit. Descanse siempre en paz. Investigación, dossier, yo creo que merecía la pena, multidisciplinar, y una vez más estamos en el filo, no de lo imposible, sino en el filo del asombro. Estas cosas, créanme, ocurren. Y si gracias a don Pedro Baños y a la buena disposición del ámbito militar en este país podemos acudir a más sitios, solo queremos ayudar o intentar comprender. De nada vale ocultar estas cosas en sitios históricos o en sitios de tragedia, ocurren. Y todo nuestro equipo, en un coro como yo, lo que pocas veces antes, lo ha vivido. Gracias, Pedro, por tu esfuerzo. Hasta la próxima aventura. Gracias por tu valentía siempre. Javi, gracias, compañero. Rafa, gracias. Desde que te enrolaste en Cuarto Milenio, esto es un no parar, pero bueno, queremos medir con cosas objetivas que otro puede, repito siempre, y estamos en el programa 1, temporada 14, otro científico puede volver y corroborar, ¿eh? Esto no es que se nos ocurra, puede comprobarlo de nuevo, que es lo interesante. Estamos dando pasos en un terreno pantanoso, evidentemente, pero nuestra función es aprender, intentar saber un poco. Y yo creo que muchos militares que ahora mismo están en sus casas y pasaron por Cerler y escucharon cosas, no quisieron contarlo, les daba miedo, ahora dirán, caramba, tenía razón. Solo por eso merece la pena. Clara, gracias, compañera. Gracias. Como siempre. Vamos con fotografías, yo creo que tremendo, ¿no? El dossier de Cerler, pues merece la pena. ¿Habrá más? Claro que habrá más. Vamos con fotos de Cuarto Milenio.